Bueno, me presento, mi nombre es Angie Viviana Espíndola. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el país de Argentina y su principal actividad económica, algunos de los tratados suscritos, importaciones, exportaciones, problemáticas que actualmente se están viendo frente a este país y a nivel mundial y posibles alternativas de solución en las cuales se puedan trabajar. Para darle introducción al tema vamos a hablar sobre ciertos datos y pues sobre el país de Argentina. Argentina es un país soberano, el cual está ubicado en América del Sur, más exactamente al extremo sur de América. Eh, la capital de Argentina es Buenos Aires. La unidad monetaria es el peso argentino. Número de habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es de 47.327.407. Y bueno, ya para darle inicio a nuestro tema, el sector que vamos a estar hablando y pues teniendo como referencia y punto de partida, podemos hablar de que Argentina, el sector que más le aporta a su economía interna y también se enfoca bastante a nivel de exportaciones es la producción agrícola, representando esta el 7% del PIB, Producto Interno Bruto del país. Y en cuanto a exportaciones, esta es básicamente la fuente principal en cuanto a divisas y eh, ingresos federales, con un 65% de participación en las exportaciones totales. Sin embargo, vamos a hablar sobre la afectación principal que está teniendo este país actualmente y pues a nivel mundial, que también está afectando a varios países. Sin embargo, pues vamos a hablar en el sector económico de Argentina. El cambio climático ha afectado en gran medida a este sector y a su población más vulnerable, lo que genera pues daños desproporcionados en algunas provincias. Y bueno, recordando anteriormente que las transacciones son gracias básicamente a las exportaciones del país. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es una cadena la cual si una de sus partes se suelta, básicamente todas están afectando entre ellas. Estas provincias, las cuales son productoras del sector agrícola, son dependientes de las transferencias fiscales, y las transferencias fiscales son dependientes de las exportaciones. Entonces, si no hay producción, no hay exportaciones, si no hay exportaciones, no hay transacciones y básicamente no hay sustentabilidad para la producción del sector principal económico de Argentina. ¿Cuáles son las afectaciones generales? Primero encontramos la parte social, obviamente se está generando un empobrecimiento general. Segundo está la parte económica, con un stock en el capital del país. Esto hablando más que todo en la parte de exportaciones, donde se está generando un estancamiento de producción. Y tercero, la afectación al capital humano, básicamente al bienestar de la población, generando de pronto enfermedades y pues inseguridad alimentaria. Debido al incremento de estas sequías, garantizar la resistencia agrícola frente al cambio climático es bastante importante. Estas soluciones las vamos a tocar más adelante, pero en gran medida se tiene que trabajar básicamente para un crecimiento económico estable. Una de las afectaciones más importantes y más fundamentales en cualquier economía de cualquier país es el transporte. En Argentina, el transporte navegable es el fundamental en cuanto a exportaciones. La cuenca del Río de la Plata es el principal transportador para las exportaciones, manejando un 84% más o menos de las exportaciones totales. Con la llegada de la sequía, a partir del año pasado,
se continúa reduciendo el caudal del río, lo cual pues está afectando como tal el movimiento de estas producciones y cargas, aparte de generar y disminuir la energía hidroeléctrica, la cual pasó de tener un 29% de participación a un 17% aproximadamente. Para recompensar esta disminución de energía hidroeléctrica se planteó implementar la energía térmica, lo que pues compensó en su momento y de manera parcial esta pérdida. Sin embargo, este año, en 2022, el aumento de uso de combustibles fósiles y los costos de estas nuevas generaciones de energía pues han aumentado, lo cual pues se ha también visto afectado en sobrecostos. Uno de los ejemplos más claros y más específicos en cuanto a la economía agrícola es el rendimiento y producción del maíz y de la soya. En cuanto a la sequía, pues que ha sido del año pasado y a este año, del 2021 a 2022, le costó a Argentina alrededor de unos 1.440 millones de ingresos fiscales. Por otro lado, unos 2.655 millones de ingresos por exportaciones y una reducción del 1% del Producto Interno Bruto. Bueno, hablando ya de las tres soluciones que se plantean, primero se habla de una descarbonización, la cual pues como tal, y para darle contexto, actualmente se está manejando un compromiso en el mundo en el cual pues está planteando la meta de 0 emisiones netas hacia mediados de este siglo, por lo cual pues es importante que el país de Argentina se adopte estas medidas y a partir de acuerdos comerciales y estrategias y disposiciones ambientales logre también entrar dentro de estas 0 emisiones. Como tal, una de las uno de los planteamientos más importantes que hay en cuanto a este compromiso mundial está en la prohibición a la importación de productos agrícolas para los que no puedan probarse que se produjeron sin deforestación. ¿Qué pasa con esta medida? Para Argentina, si se aprueba esta política, como ajustes de frontera por carbono o bueno, dichas prohibiciones, se verá afectada en la parte agrícola, ya que pues podría afectar hasta un 4% de las exportaciones. ¿Por qué? Vamos a hablar más que todo o específicamente de la producción de carne vacuna. La carne vacuna a nivel, pues en muchos lugares es bastante reconocida por su producción en Argentina, pero esta última pues debido al cambio del uso de la tierra es considerada como deforestación y básicamente la producción es excesiva, entonces es un aspecto el cual pues no se puede manejar muy bien, pero digamos que se habla de una descarbonización en cuanto a nuevas estrategias de implementación de 0 emisiones y pues estamos como a tiempo para trabajarlas y mejorarlas. Por otro lado, se habla de apoyar la innovación y pues la modificación como tal de algunos procesos que puedan ayudar al cambio climático y a reducir las emisiones. Esto, bueno, a pesar de los resultados obtenidos anteriormente, se debe acelerar la implementación de dichos procesos, porque básicamente primero se podría mejorar a partir de la capacitación y financiación hacia los ganaderos de este producto de la carne vacuna, para que primero para mejorar sus procesos y asimismo bajar o reducir las emisiones de CO2 como el metano, la cual pues se va
dando en la producción de esta misma carne. Por otro lado, también se podría implementar la eficiencia energética de las cadenas de frío y almacenamiento, las cuales pueden reducir la pérdida de alimentos, hablando y volviendo al tema del stock que se está manejando ahorita en las exportaciones. Entonces, pues asimismo se reduce la pérdida de alimentos, se reduce el uso de energía y se reduce las emisiones como tal. Por otro lado, inversión y financiación con sectores privados en espacios hacia la adopción e implementación de nuevas tecnologías para el sector agrícola. Esto enfocado hacia básicamente la resistencia de los productos agrícolas a sequías o cambios climáticos tan abruptos como los que se están viviendo en estos momentos. En el caso de la deforestación, aunque pues ya aclaramos que es un aspecto bastante difícil como de manejar, se pueden tener como alternativas ofrecer incentivos monetarios a los propietarios de dichas tierras, lo cual pues se va a ver beneficiado como tal la conservación de los bosques, y como tal pues se va a ver beneficiario el propietario del terreno. Por último tenemos la última alternativa de solución, la cual sería una reforma macrofiscal y financiación internacional para la adaptación y mitigación. Entonces, primero hablamos del sector privado en Argentina. Este sector pues tendría como tal bastante participación en cuanto a la economía y sus bajas emisiones. Podría acelerar o retrasar este proceso. Sin embargo, pues se trata como tales de bajar las emisiones de carbono y pues la resiliencia de la estructura productiva frente al cambio climático. Por otro lado, se crea el impuesto aplicado a estas fijación de precios de carbono. Esto básicamente que es un impuesto dependiendo la producción que tenga y las emisiones de carbono que produzca la empresa, se le aplica un impuesto. Sin embargo, pues este impuesto solo está representando para el país el 20% de las emisiones totales, por lo cual pues se plantea aumentar el impuesto y generar subsidios como tales de combustibles fósiles que hacen parte de los ingresos más altos del país. Por último, y ya para cerrar el tema de las soluciones o alternativas, se habla de la acción climática que puede financiarse mediante donantes públicos y privados internacionales. Esto para cubrir parcialmente los costos, en este caso, por ejemplo, en la ganadería. Lo que estamos hablando de deforestación o las emisiones de metano que pues se dan precisamente por la producción en la ganadería y pues básicamente en la carne, o tomando como ejemplo principal y específico la carne vacuna. Para concluir, pues hablamos de una afectación que actualmente se está teniendo en varios países. Es una realidad que no se puede negar. Siendo Argentina un productor en su mayoría agrícola y que su actividad principal se basa en esta, es bastante importante tener y plantearse desde ya alternativas realistas y que se puedan ajustar a la realidad que también se está viviendo. Argentina es un país que actualmente tiene una economía bastante difícil, bastante oscilante. Diariamente cambian los precios de todo y pues esto yo siento que no solamente es como un análisis a un país, sino debería hacerse a nivel mundial
y adoptarse alternativas desde ya hacia el cambio climático. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.